Hola, estamos estudiando optimización y algunos tienen dudas aún sobre funciones cóncavas, convexas, definidas positivas, definidas negativas. Y entonces repasaré un poco la teoría para ver cómo debemos abordar eso en los ejercicios que realizaremos al final, ¿vale? Entonces, la optimización, lo más importante en optimización es encontrar puntos máximos y puntos mínimos. Esto se da para poder maximizar o minimizar un proceso, como bien puede ser maximizar la ganancia, minimizar el costo. Ese tipo de situaciones son muy comunes en la vida diaria y por eso es de mucha importancia estudiar optimización. Ahora, este tipo de funciones se les dice cóncavas. Cóncavas y tienen esta forma como una campana. Tienen una definición formal de este estilo que ya revisaremos un poquito mejor y nosotros a través de los criterios que vamos a aprender podemos decir que son definidas negativas o semidefinidas negativas. Por otro lado, también vamos a ver las funciones convexas que tienen esta forma como de campana invertida, como de sifón y ellas tienen un mínimo, ellas tienen en su dominio, en su rango, un valor mínimo que es lo más pequeño que puede ser la función, el valor más pequeño. Estas entonces a su vez tienen una definición formal de este tipo que estudiaremos un poco ahorita. Y pues a través de nuestros criterios puede ser o definida positiva o semidefinida positiva. Cuando no se da ninguno de estos casos, tenemos que la función es no definida. Y muchas de las funciones no definidas terminan siendo puntos de silla. Los puntos de silla son superficies en las que en una sección por un camino podemos encontrar que es definida positiva y por otro camino podemos encontrar que es definida negativa. Entonces, como tal, no es ni estricta esta ni estricta esta, sino que tiene comportamiento de ambos o no tiene comportamiento de ninguna dependiendo de la forma de no definirse. Pero muchas de ellas son puntos de silla. Bueno, sigamos entonces estudiando esto. Para que nosotros podamos abordar estas funciones, necesitamos que su dominio sea un conjunto convexo. Los conjuntos pueden ser o convexos o no convexos, estos no son cóncavos. Y la definición entonces aquí de convexidad es que en el dominio, en ese conjunto, existan todo el recorrido para llegar de un extremo a otro de cualquier punto, sin importar el punto en el que yo me encuentre, yo pueda trazar el recorrido de un extremo hasta el otro. Entonces, ¿eso cómo se dice? Entonces, el conjunto S tiene que tener toda la cantidad de combinaciones lineales de puntos que se encuentran entre un punto y otro, pues teniendo el lambda definido entre 0 y 1. Esto es la forma de decir que este es un punto intermedio entre Y y Z. Y a medida que va variando los valores de lambda entre 0 y 1, podemos ir pues recorriendo este camino. Todo ese camino tiene que estar contenido dentro de pues el conjunto a partir del cual nosotros tomamos la función. Entonces es muy importante que el conjunto sea convexo. Si es no convexo, no nos sirve. Ahora, entonces, una función convexa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una función convexa y un conjunto convexo? Pues esta definición de conjunto convexo la necesitamos para buscar puntos dentro de nuestra función convexa. Si nosotros tenemos entonces, para una función convexa, la definición es la siguiente. La imagen de un punto intermedio en un par de puntos, en el camino entre un par de puntos, tiene que tener pues un menor valor que la combinación lineal de los valores de ambos puntos. Y gráficamente lo podemos apreciar de la siguiente manera. La función, un punto intermedio entre x y y, pues tiene que tener un menor valor que los valores que toma en la función x y y, que en su combinación tendrán un valor similar. Y es una función cóncava si se da lo contrario. Si podemos verla de la siguiente manera, si el valor que toma la función en un punto intermedio es mayor
que el valor que está tomando la función en los puntos pues extremos del recorrido que estamos haciendo. Entonces pues esa es un poquito la intuición de lo que es una función cóncava y convexa, pero entonces vamos a estudiar un poco la concavidad de estas funciones para ver cómo podemos clasificarlas un poco mejor. Entonces, la concavidad de estas funciones nosotros las podemos estudiar a través de esta diferencia, de tomar un punto cercano a ese punto y restárselo. Pues a este punto le restamos el punto crítico, el punto donde queremos conocer eh, qué se genera, qué concavidad se genera a partir de ese punto, si es una concavidad hacia abajo, hacia arriba, o pues sí, entonces en este caso, que abre hacia abajo, yo tengo que f de x, un punto próximo, menos el punto máximo, esto me va a dar menor que cero, ¿sí? Se va a hacer negativo. Porque pues obviamente este punto es más pequeño, tiene un valor más pequeño que este punto que es el que pues más valor tiene dentro de la función, suponiendo esta una traza de una función semejante a esta. Entonces, se va a definir positiva si por el contrario este punto, el f de a, el punto crítico, es más pequeño que los puntos que lo rodean. Si los puntos que lo rodean son más grandes, entonces cuando yo a estos les reste esto, va todavía a tener un valor positivo, un valor que va a surgir. Y si por el contrario, entonces yo tengo por un lado positivo y por otro lado negativo, entonces voy a tener una indefinición, porque ya según el camino que yo tome, según las proximidades a las que me acerque, voy a encontrar pues que en unos lados la función es definida positiva y en otros lados la función es definida negativa. Bueno, esta diferencia la podemos estudiar un poco mejor usando el teorema de Taylor. El teorema de Taylor pues ya conocemos que este está hacia este otro lado, pero si lo pasamos a restar tenemos la forma de estudiar esta diferencia. Y pues el teorema de Taylor nos dice es que entonces son las primeras derivadas por, mm, pues por las variables, que pues por los puntos próximos a, a donde se están buscando estas derivadas. Y lo mismo aquí en el siguiente término. El siguiente término son las segundas derivadas multiplicadas por los puntos próximos al término. Bueno, en el teorema de Taylor eh, se elimina esta variable, el gradiente se elimina porque nosotros estamos buscando pues las derivadas en estos puntos. En estos puntos críticos, las derivadas se hacen cero. La primera derivada se hace cero. Y como tal, entonces el gradiente nos termina resultando cero. Por tanto, el teorema como tal, pues esta aproximación, esta diferencia, pues va a estar completamente determinado por solamente los elementos cuadráticos del teorema de Taylor. Entonces ahora tenemos entendido que esta función, esta forma cuadrática nos va a dar el signo de esta diferencia. Esto es entonces la matriz hessiana multiplicada por h, que es un vector, un vector de un vector fila de 1 por n, pues o sea, una fila por n columnas. Y este vector entonces horizontal se va a multiplicar por los coeficientes de la matriz hessiana y por otro vector que va a ser semejante a este pero vertical, va a ser una columna y pues su dimensión va a ser n por 1 y esto entonces nos va a decir el signo que va a tomar esta diferencia que es la que intentamos estudiar. Bueno, es de importancia entonces tener en cuenta pues que si las derivadas son continuas, entonces las derivadas parciales mixtas de iguales índices entonces van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la matriz va a ser simétrica. Y pues como ya les digo, esta forma cuadrática nos va a determinar el signo. Entonces miremos un poco un ejemplo
pues abordar esto, qué es lo que nos quieren decir. Entonces, dice, encuentre la aproximación cuadrática para el seno de x por y. En el punto crítico 1 pi medios. Esto pues ya saben que la función seno pues oscila y entonces pues tendrá pues infinitos máximos, infinitos mínimos y aquí nos presentan un solo punto crítico. Listo, entonces para el teorema de Taylor necesitamos la función evaluada en ese punto, la primera derivada evaluada en ese punto, 0, la función respecto de y, la derivada de la función respecto de y, evaluada en ese punto, 0, como ya habíamos dicho, el gradiente se anula en ese punto crítico. Ahora, las segundas derivadas, la derivada de x respecto de x, nos da entonces a través del desarrollo que es menos pi cuadrado dividido en 4. La función de x respecto de y, que es la misma de y respecto de x, ya que pues las derivadas parciales mixtas son iguales, a través del proceso de derivación, entonces tenemos que es 0, porque pues el coseno de pi medios es 0, menos pi que menos x que es 1 por y que es pi medios por el seno de pi medios que es 1. Entonces tenemos que nos queda esto y esto pues es igual a menos pi cuartos. La función de y respecto de y, la derivada segunda de y respecto de y, entonces la podemos ver desde aquí. Entonces la derivada de esto respecto de y no toma esto, por tanto dejamos este tranquilo y volvemos a derivar esto. La derivada del coseno es el menos seno por la derivada de la interna respecto de y, entonces la derivada respecto de y es x y sacamos un x allá, por eso nos queda x al cuadrado y nos da el seno de x por y listo, reemplazando en x medios 1 nos da el seno de x medios y este nos da 1. Entonces nos quedaría en total 1 por 1 y pues por el negativo nos da menos 1. Listo, entonces ya tenemos nuestras derivadas. Ahora nosotros podemos hacer una primera aproximación lineal con el polinomio de Taylor y encontramos que pues según lo hallado, según los valores encontrados, sería igual a 1. Simple, sencillo. Ahora una aproximación cuadrática nos da una mejor ecuación que nos aproxima el valor de esta función alrededor de este punto. ¿Y cómo nos quedaría? Entonces sería la función, el valor de la función por el valor de las primeras derivadas. Este sería el gradiente que ya dijimos que se anula. Y este sería entonces la matriz hessiana por, pues bueno, las segundas derivadas. Notamos que estas son las segundas derivadas. La segunda derivada, la segunda derivada, la segunda derivada. Las segundas derivadas multiplicadas por la variable, por los puntos próximos a la variable, esto al cuadrado, esto pues se multiplica las proximidades en x con las proximidades en y este pues y al cuadrado, las proximidades. Listo, desarrollando esto, nosotros tenemos que nos sale este polinomio. Este polinomio entonces nos da la aproximación alrededor de 1 pi medios de esta función. Pero nosotros queremos es la diferencia, nosotros queremos es cuando pasamos este 1 allá a restar. Y si pasamos este 1 allá a restar, todo este otro resto de polinomio nos queda de la siguiente manera. Se puede organizar de esta manera y vemos entonces que ya que esto es cuadrado, cuadrático, esto es cuadrático, esto es cuadrático, este siempre va a ser positivo, estos siempre van a ser positivos y este siempre van a ser positivos. Entonces tenemos que positivo por negativo es negativo. Por tanto, esta aproximación nos da siempre negativa. Entonces, alrededor de ese punto estamos encontrando una función que toma este comportamiento. Uy.
se hace negativa, se hace más pequeña que cero, entonces estamos en un punto de maximización. Listo, eso es así, entonces ya tenemos. Esto nos revela entonces el signo de la diferencia del seno, de las proximidades del seno menos 1, que es el punto crítico. Bueno, este entonces es un ejemplo de cómo utilizamos entonces el teorema de Taylor para ver que podemos encontrar el signo de la función que intentamos estudiar sin directamente estudiar la función, sino estudiando su aproximación polinómica con el teorema de Taylor. Bueno, entonces, ¿qué es una matriz hessiana? Porque pues ahora vimos que necesitamos que la forma cuadrática se compone de una matriz hessiana. La matriz hessiana, espero que ya lo sepan, y pues es la matriz que se compone de las segundas derivadas de la función que tenemos. Entonces, por cada primera derivada vamos a tener n derivadas segundas. Y es decir, si yo tengo tres variables, entonces la derivada de la primera variable va a tener tres derivadas más, pues dos derivadas más, que serían las derivadas de las otras dos componentes, para un total de tres derivadas de esas. Listo, entonces por ejemplo aquí tenemos la función Cobb-Douglas y su gradiente entonces está dado por la derivada respecto de k, y aquí la derivada respecto de b. Listo, si volvemos y derivamos esto, la derivada de k respecto de k nuevamente, obtenemos esta función. Si derivamos esta respecto de L, tenemos entonces esta función. Si derivamos, aquí ya no hay más variables para derivar, entonces ya no hay nada más que derivar. Aquí si derivamos esta respecto de L, podemos ver que nos da exactamente la misma forma de la derivada de k respecto de L. Por tanto, entonces pues seguimos comprobando que las derivadas mixtas son iguales. Y si la derivamos nuevamente respecto de L, entonces nos da esta forma. Estas derivadas se agrupan en la matriz de acuerdo a este orden. Las funciones de k aquí arriba, primero de kk, luego de kl, aquí abajo de kl y aquí de kk. Listo, entonces esta es la matriz hessiana, que pues es muy fácil de entender, es la matriz de las segundas derivadas. Y entonces ahora sí, miremos entonces que la forma cuadrática que estamos estudiando nos dice entonces mucho. Nos dice entonces que la diferencia esa que estamos estudiando, se define positiva si g, o sea, si nuestra forma cuadrática es mayor que 0, pues para todo x diferente de 0. Entonces aquí tenemos un ejemplo, es un polinomio simple. Notamos entonces que la hessiana de este polinomio son sus coeficientes. Al multiplicar aquí obtenemos estas ecuaciones y al final desarrollamos este polinomio, que tiene entonces como coeficientes los elementos de la matriz hessiana. Y esto, pues entonces al final nos da esto, que de por sí es mayor que 0 para cualquier x, y, z diferentes de 0. Semidefinidas positivas. Las semidefinidas positivas tienen un comportamiento muy parecido a este, solamente que se amplían a cuando el valor es 0, cuando nosotros tenemos esta variable, cuando estos elementos pueden tomar el valor de 0, entonces podemos decir entonces que es semidefinida positiva. Ahora vamos a ver un ejemplo de donde se encuentra una semidefinida positiva. Y la definida positiva, entonces es solamente un caso particular, caso restringido de las semidefinidas positivas, que tienen el mismo comportamiento cuando la forma cuadrática sea mayor o igual a 0 para todo x, entonces va a ser positiva. Ahora, definidas negativas. La función entonces es definida negativa si pues al hacer este proceso que tenemos de nuestra definición cuadrática, obtenemos entonces un polinomio. Después de hacer el álgebra, obtenemos entonces un polinomio que es negativo, que es más pequeño que 0
para cualquier x, y, z que les pongamos. Entonces, por ejemplo, este polinomio que proviene de esta matriz hessiana es pues negativo en cualquier valor diferente. Y bueno, y las semidefinidas negativas, pues igualmente que las definidas positivas, simplemente son una forma de ampliar la definición igualando los valores a cero. Entonces, vamos a estudiar un poquito mejor estas formas de clasificación. Entonces, ahora sabemos que esta diferencia está pues determinada por esto, pues o sea, está expresada también por esto. Y esto lo podemos estudiar simplemente a través del estudio de su matriz hessiana. No es necesario estudiar más de todo este polinomio. ¿Y cómo estudiamos la matriz hessiana? Bueno, utilizamos pues una herramienta que se llaman los menores. Los menores entonces pues son submatrices, son el determinante de una submatriz que se obtienen a través de a otra matriz eliminarle una cantidad de filas y de columnas. Si uno elimina las filas y las columnas de otra matriz, entonces tiene una submatriz cuyo determinante puede ser un menor. Entonces, existen unos tipos de menores que son de importancia para nuestro estudio. Estos son los menores principales o dominantes. En algunos libros los encuentran como principales, en otros como dominantes. Y estos se obtienen a la matriz, pues dejarle solamente, bueno, y el orden es importante. Entonces una matriz n por n tiene un menor principal de orden r, si pues dejamos un componente, si dejamos una fila, una columna. De R2, si dejamos dos filas, dos columnas de pues, los elementos dentro de la matriz. R3 si dejamos tres elementos en tres filas, tres columnas. Y así hasta el orden R, donde pues dejamos entonces de la matriz original R filas, R columnas. Y entonces este es un menor principal. Los menores principales son importantes porque nos dicen ellos que si todos, bueno, pues para clasificar la forma cuadrática de nuestro interés, si todos los menores principales son positivos, son mayores que cero, si todos ellos, si este determinante, todos los determinantes son mayores que cero, entonces la función es definida positiva o convexa. O sea, ambos casos son equivalentes. Yo puedo decir que es definida positiva o puedo decir que es convexa y es exactamente lo mismo. Por otro lado, si tengo que los menores de orden impar, digamos el 1 es negativo y los menores de orden par son positivos, y así continúa este negativo, luego positivo, luego negativo, luego positivo, entonces tengo una función que está definida negativa o es cóncava. Entonces yo lo represento de esta manera, pero en algunos libros lo pueden encontrar así, como al variar el orden, R, miremos aquí, entonces R1 nos convierte en -1. Esto, pero como su determinante es negativo, menos por menos se cancela y nos da positivo. En el segundo, que es positivo, el menor es positivo, este nos da positivo, porque pues los negativos al cuadrado a un número par se hacen positivos, entonces nos queda positivo por positivo y se hace positivo. Pero entonces lo que es más fácil de recordar es esto. Si les es útil esta ecuación, pues úsenla. Vale, entonces estos son los menores principales. Los menores primarios o arbitrarios son entonces otro tipo de menor que se consigue al eliminar pues las filas y las columnas de igual índice. Digamos aquí tapo la tercera, entonces debería tapar también la tercera fila. Y al hacer esto, nosotros entonces conseguimos una gran cantidad de matrices, de submatrices, a las cuales pues debemos sacarles el determinante de acuerdo a qué tan grande sea la matriz. Digamos aquí yo tengo una 6 por 6 y puedo entonces empezar
a sacar menores desde el orden 5. Tapando una fila, una columna, obtengo estos menores. Aquí hace falta uno. Nosotros sabemos qué cantidad de menores necesitamos teniendo la combinación de n sobre r. R el orden de nuestro menor y n el número de filas y columnas que tiene nuestra matriz. Entonces, así entonces yo puedo sacar mis menores de orden 5 y de orden 5 quiere decir entonces que yo a la matriz le elimino 5 columnas a, a la matriz le resto a la dimensión de la matriz le resto 5 y ese número es el número de columnas que le voy a quitar de filas y columnas que le voy a quitar entonces aquí, por ejemplo, es de orden 5, entonces solamente le quito una fila, una columna. Y obtengo estas, que aquí me hace falta una sola. Aquí en los menores de orden 4, entonces tengo que voy a quitar dos filas, dos columnas de nuestra matriz original, dos filas, dos columnas. Y de ellas entonces me aparecen estas 15 menores. Bueno, estas son simplemente 15 matrices, 15 submatrices a las cuales debo sacar el determinante para obtener el menor pues, que corresponde a cada una de estas submatrices. De orden 3, entonces sería restarle a la dimensión de la matriz, pues el orden de las submatrices que quiero. Y entonces esto me da que voy a quitar entonces 3 filas, 3 columnas. Y al hacer eso obtengo estas 20 submatrices a las cuales debo sacarle el determinante para entonces encontrar el menor. Así entonces podemos continuar de orden 2, entonces elimino 4 filas, 4 columnas, obtengo todos estos menores. De orden 6, digo de orden 1, elimino entonces 5 filas, 5 columnas y puedo darme cuenta que a la final solamente me quedan los elementos de la diagonal. Entonces los elementos de la diagonal son los menores principales primarios arbitrarios de orden 1. Y bueno, entonces yo estos menores principales primarios también los puedo utilizar para clasificar nuestras formas cuadráticas. Y entonces, si todos estos menores primarios me dan positivo, me dan mayor que 0, entonces yo digo que es definida positiva o cuasi convexa. Por otro lado, si me dan entonces también una intermitencia entre los pares y los impares, puedo entonces entender que esa forma de intercalarse ellos es una descripción de una matriz, de una forma cuadrática definida negativa o cuasi cóncava. Estos a su vez también pues tienen una forma de expresarse con una ecuación un poquito más elaborada que nos dice entonces lo mismo, que cuando estos son impares, entonces este va a ser negativo y este es negativo, entonces negativo por negativo positivo y se hacen positivos. Pero entonces es fácil recordar que cuando son impares, los menores principales arbitrarios son los menores principales primarios arbitrarios son más pequeños que 0, cuando son pares son mayores que 0. Bueno, entonces utilizaremos un poco de esta teoría para repasar algunos ejercicios. Miremos entonces este. Se da entonces en cálculo de máximos y mínimos. Yo lo llamo así porque es a la final una de las principales objetivos que tiene esto. Entonces tenemos esta función x menos 2 por e a la x2 menos x por e a la y menos 2, eso al cuadrado. Bueno, la derivada entonces respecto de x. Este no tiene ninguna x, entonces lo dejamos quieto y derivamos estas dos. La derivada de este respecto de x entonces es 1 por la segunda sin derivar, que es este, entonces 1 por este sin derivar, más el primero sin derivar, este, por la derivada del segundo, que serían
2x menos 1 por pues el original, que es la derivada de una exponencial. Esto lo podemos reagrupar. Por ejemplo, este término y este término aquí son semejantes, por tanto lo puedo factorizar y puedo quedarme con esto, que yo al despejarla, al desarrollarla, obtengo este polinomio, que es una función cuadrática que al pues buscar los ceros de este polinomio, encuentro que se dan cuando x es igual a 3 medios o a 1. Eso entonces pues me permite ir determinando unos puntos críticos. Bueno, pues lo importante es que esta función yo la tengo que igualar a 0. Y si yo la igualo a 0, como yo conozco que estas funciones son mayores estrictas que 0, para que sea 0, este es el polinomio que debe dar igual a 0. Este es el término que se debe igualar a 0, y cuando se iguala a 0, entonces buscamos las raíces de este polinomio y nos dan estos. Entonces, puntos críticos. La función respecto de y. Todos estos elementos no tienen y entonces la función de respecto de y depende solamente de esto. Entonces dejamos todo esto quieto y la derivada de esto respecto de y es la derivada de la interna, que es 2, bajamos el exponente por el elemento de adentro, por la derivada de la interna, que es 1, y eso multiplicado pues por el original. Listo. Esto entonces a su vez también lo puedo agrupar y nos quedaría de la siguiente manera. Los puntos críticos en esta forma son entonces cuando x es igual a 2 y cuando y es igual a 2. Cuando x es igual a 2 y y igual a 2, entonces nos dan las combinaciones para puntos críticos despejados desde este punto. Listo, entonces ahora tenemos los puntos críticos, son entonces las combinaciones de los que encontramos aquí. Estos x, que eran 1 y 3 medios, entonces, y y solamente obtenemos un punto crítico para y. Para y solamente entonces tenemos 2, el valor de 2. Entonces es cuando y vale 2 y x vale 1. Cuando y vale 2 y x vale 3 medios. Cuando y vale 2 y x vale 2. Bueno, entonces ahora buscamos las derivadas segundas. Derivamos esto de aquí arriba. Y pues tenemos este proceso que igualmente utilizamos la regla del producto, regla de la cadena. Desarrollamos el ejercicio y así nos quedan entonces las derivadas segundas. Estas derivadas segundas las vamos a utilizar para construir la matriz hessiana, pero reemplazando en ellas, reemplazando aquí en estos valores el valor de los puntos que queremos evaluar. Miremos entonces la hessiana evaluada en el punto 1, 2. Nos da entonces que todas las x las reemplazamos por 1, todas las y las reemplazamos por 2 y nos dan estas ecuaciones. Aquí lo desarrollamos y esto e a la 0 y e a la 0 nos da 1 y de aquí dentro de este paréntesis nos queda menos 1. Esto se multiplica por 0, entonces nos da 0. Este también se multiplica por 0, entonces nos da 0. Y esto nos da 1, esto nos da 0 y esto nos da 1 por menos 2, menos 2. Listo, en el punto 3 medios 2 reemplazamos todas las x por 3 medios y tenemos entonces este valor que pues al desarrollarlo encontramos que se da este. Este es el que finalmente nos queda. E a la 3 sobre 4, a la 3 cuartos. E a la 3 cuartos es lo que resulta después de despejar todo esto, pasarlo a estos valores. Y de aquí entonces nos queda un signo negativo. Un signo negativo que entonces hace negativo a toda esta expresión. Pues nos queda así. Y luego entonces tenemos la hessiana de el punto 2, 2. Y entonces igual reemplazamos todas las y, reemplazamos todas las x y nos da a la final este punto. Solamente este es el único término que queda positivo y todos los demás se igualan a 0. Ahora entonces clasifiquémoslos. La hessiana en el punto 1, 2 posee entonces los menores primarios son entonces 1 y 2. Los de orden 1 son 1 y 2. Los de orden 2 serían entonces
1 por 2, menos 1 por menos 2, menos 2, menos 0, menos 2. Entonces ese sería el menor primario de orden 2. Los menores principales entonces serían menos 1 y igualmente el de toda la matriz, que es menos 1 por menos 2, 2, y listo. Entonces estos son los menores principales. De aquí entonces podemos ver que los menores principales primarios entonces varían. Los primeros son los impares, son negativos, y los pares son positivos, lo cual entonces es la definición de una semidefinida negativa, porque los menores primarios me clasifican en semidefinidas, y esta semidefinida negativa o cuasi cóncava, que es lo mismo. Y los menores principales me dicen es si es definida, negativa o cóncava. Y aquí en este punto entonces es definida cóncava. Entonces este es el criterio más específico y ya si queremos no podemos decir que es semidefinida, porque con decir que ya es definida cóncava, entonces todo se hace más claro. La hessiana en este punto tiene estos menores primarios, que son entonces los elementos de la diagonal. Eh, el de orden 2, que es sacar el determinante de nuestra matriz, y encontramos que es este. Y como podemos ver, entonces, aquí algunos menores impares, unos son positivos y otros son negativos. Y los menores de orden 2 son negativos, que deberían ser positivos. Entonces aquí no hay un criterio que nos muestre entonces qué es lo que está ocurriendo. Y lo único que queda entonces es que es no definida. No se define por los criterios que nosotros tenemos, entonces es no definida. Y pues de un mejor estudio podemos ver que es un punto de silla. Los menores principales que nos dicen lo mismo. Entonces, el primer menor principal es positivo y el segundo menor es negativo. Pero para que nosotros tengamos una definición correcta, este debe ser negativo y este debe ser positivo. Por tanto, es no definida y es un punto de silla. Bueno, en el punto 2.2, entonces tenemos que los menores principales son positivos o iguales a 0. Aquí está, positivos o iguales a 0. Y los menores principales son positivos o iguales a 0. Entonces, esta es estrictamente cuasi convexa, ¿sí? No es convexa porque para que sea convexa no puede tener pues menores principales iguales a 0. Entonces es simplemente cuasi convexa. Ahora, de esos puntos también los podemos reemplazar en la función y ver, ya sabiendo que es cóncava y convexa dependiendo del punto. Bueno, entonces en este punto sabemos que es cóncava y vemos que en ese punto alcanza menos 1. En este punto que es mm, cercano, es bastante cercano, notamos entonces que tiene un valor menor. Y podemos asumir que continúa con el comportamiento hasta aquí donde tiene al parecer un punto de inflexión donde cambia la concavidad. Eh, y este tiene un menor valor, por tanto este es el punto máximo, o sea, a partir de este punto ella va decayendo y aquí en un punto próximo ella ya tiene un valor más pequeño, entonces este debe ser el punto máximo. Entonces, eh, vamos a mirar otro ejemplo. Otro ejemplo, entonces miremos esta función. Las derivadas de primer orden entonces son la derivada de la de arriba respecto de x, 1 por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo respecto de x, que es 4x, sobre la de abajo al cuadrado. Listo, entonces tenemos esto, despejamos, hacemos el álgebra y obtenemos finalmente esta ecuación, que pues a través de un proceso más de álgebra nos muestra que los puntos aquí críticos son 0.05 casi y menos 0.0 menos 0.1 casi. Entonces estos son los puntos críticos al despejar esta. Y al hacer la derivada respecto de y de aquí, que la derivada de y de la primera es menos 1 por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo respecto de y, 2y. Bueno, al hacer esta álgebra obtenemos esta ecuación. Obtenemos esto
Y al pues sumar términos semejantes, nos queda finalmente esta. Esta nos da los mismos puntos críticos que nos dio la de arriba. Entonces asumimos que hay un solo punto crítico en la función. Y bueno, entonces continuamos con las derivadas de segundo orden. Las derivadas de segundo orden se extienden un poquito, sin embargo eso no las hace incalculables. Mira, revisemos entonces, por ejemplo, esta derivada de x respecto de x. Entonces tenemos que es esto, la derivada de este polinomio de aquí arriba respecto de x es menos 4x, menos 20 ahí está, eh, más 4y. Entonces aquí está la derivada del término de arriba por el de abajo sin derivar, que es 2xy2 más 1 al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, este tal cual, por la derivada del de abajo, que es la derivada del exponente, lo bajamos por la derivada, por esto intacto, por la derivada de la interna respecto de x, que es 4x. Listo, entonces ahí eso pues sobre el término del denominador al cuadrado, bueno, eso también le hacemos el álgebra y obtenemos esta expresión, este polinomio de aquí arriba, que si lo evaluamos en este punto, nos da un valor de alrededor de menos 20. Lo mismo para las derivadas parciales mixtas, derivamos, aplicamos regla de la cadena, aplicamos regla del cociente y al evaluarlo en este punto nos da alrededor de menos 0,0028. Y este es el mismo valor que nos daría entonces si derivamos y respecto de x, nos da un polinomio semejante que al final nos da exactamente lo mismo. Bueno, entonces nos hace falta la derivada de y por y. Y entonces esta derivada de y por y nos da entonces esta expresión, esta derivada como tal, que pues al hacer todo el álgebra correspondiente, nos da este término y este término al evaluarlo en el punto crítico que habíamos encontrado anteriormente, nos da alrededor de menos 10. Listo, entonces ahora ya tenemos los valores de la hessiana en su único punto crítico, en el único punto crítico de la función. Ahora sí, entonces tenemos la hessiana definida por esta y entonces podemos encontrar sus menores primarios, son entonces 20 de orden 1 serían 20 y menos 10, y de orden 2 sería el determinante de este, 20 por 10, 200, menos es el poquito que es la multiplicación de este por este, y nos da entonces que de orden 2 es 199.9999. Y eso entonces nos dice, las derivadas, los menores impares son negativos, los pares son positivos, entonces cuasi cóncava ya que estamos examinando los menores primarios. Ahora, con los menores principales obtenemos entonces el menor de orden 1, el 20, el menor de orden 2, el determinante de la función, nos da entonces el determinante de orden 1 y negativo, el determinante de orden 2 eh, positivo, entonces van variando entre los impares y los pares y entonces es cóncava. Ya podemos decir entonces que en ese punto se hace cóncava la función. Por lo que en ese punto, en el punto crítico y el que habíamos encontrado, encontramos un punto máximo. Otro ejemplo. Vamos a ver entonces ya finalizando este ejemplo. Este ejemplo entonces nos da todo este polinomio metido en una raíz cúbica y obtenemos las derivadas de primer orden, dan esto. Entonces la derivada de el paréntesis nos da, bajamos el 3, le restamos 1, nos da menos 2 tercios y dejamos el de adentro sin hacerle absolutamente nada. Pero ahora lo multiplicamos por la derivada de la interna, que respecto de x sería y
menos o menos 6x. Y este es entonces el término que nos terminará haciendo que esto sea igual a cero. Ya que tenemos que pues, igualar las primeras derivadas a cero para encontrar los puntos críticos, de aquí podemos encontrar esta relación, que no es del todo diciente, pero pues nos aporta. El siguiente término, entonces igual hacemos la derivada de la interna nos da esto, que es el término que terminará siendo significante para que esto se haga igual a cero, y al despejarlo pues igual nos da esta expresión que no nos dice todo completamente, pero pues nos ayuda. En Z sí tenemos luego de derivar un punto clarísimo de donde se hace cero, y ese entonces es el punto de eficiencia en la derivada respecto de Z. Listo, entonces ahora continuamos con nuestras derivadas de segundo orden. Ya que las derivadas iban a ser muy largas, decidí entonces hacer que todo este término que se encuentra dentro de el radical se convirtiera en A. Yo lo llamé A. Y ahora entonces hago las derivadas teniendo en cuenta que esta expresión es A. Esta es la derivada de la interna, que pues derivando de x dos veces, la derivada de la interna será la misma, por eso está al cuadrado. Y eh, eso se suma por la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es menos 6, y ahí tenemos entonces nuestra, pues al factorizar, al simplificar esto, obtenemos esta expresión para nuestra segunda derivada respecto de x. La derivada respecto de y ocurre el mismo caso, seguimos las reglas de la derivación, factorizamos y encontramos este término. La derivada de x respecto de z es exactamente lo mismo. Derivamos, obtenemos este término luego de factorizar unas cosas, que aquí es pues el elemento de importancia es que se elimina esto cuando esto se hace cero. Esto se hace cero porque pues si derivamos esto respecto de z, nuestra segunda derivada no posee término z, entonces la derivada es cero. Bueno, la derivada de y de 2 veces y, entonces me da este término, yo lo factorizo, obtengo finalmente este. La derivada de y de z, de y de x, es la misma que de x de y. Podemos verlo aquí, este y este son exactamente el mismo. No hay alguna, uy, estoy subiendo mal el dedo, no hay alguna variación entre este, uy, sí, entre este y este estoy poniendo mal es el dedo aquí abajo. No hay alguna variación entonces entre este y este de aquí. Listo, entonces esos son las derivadas y son iguales. Y entonces podemos asumir que las derivadas respecto de z también van a ser iguales. Entonces aquí la derivada de y respecto de z nos da este valor, y ahora calculamos la derivada de z respecto de z, pero ya no calculamos las derivadas de z de x y de z de y, porque pues ya tenemos esos valores aquí, de z de y de z de x. Entonces esas derivadas ya las tenemos. Listo, entonces ahora estos valores de estas funciones vamos a darles el valor del punto crítico, pero todavía no tenemos un punto crítico como tal totalmente definido. Teníamos estas dos expresiones, pero estas dos expresiones podemos igualar y podemos encontrar que nos definen un punto crítico, nos definen un punto que donde ambas expresiones se hacen igual a cero. Entonces este punto nos funciona, nos sirve. Y entonces, por tanto, el punto crítico es este. El x lo que nos dio después de despejar 1 sobre 47 y y 6 sobre 47. Eso en el z que nos había dado punto crítico de menos un medio. Reemplazando entonces los puntos críticos aquí en nuestras ecuaciones, nos da entonces que la primera nos da menos 4, 33. La segunda, bueno, la derivada de x respecto de y nos da 0,72. La derivada de x de z nos da 0. La derivada de y de x nos da 0,72, igual que es su semejante.
Eh, la derivada de 2 veces y nos da menos 5,77. Y la derivada de y respecto de z nos da 0. La derivada de z respecto de x nos da 0. La derivada de z respecto de y nos da 0. Y la derivada de 2 veces z nos da menos 1,44. Listo, entonces con estas derivadas construimos nuestra matriz hessiana. Y a la matriz hessiana entonces le buscamos los menores primarios. Menores primarios, entonces, de orden 1, los elementos de la diagonal. Todos son negativos. Los menores de orden 2, entonces, al quitar una fila y una columna, al quitar una fila y una columna, miramos lo que nos queda y nos damos cuenta que los menores principales son positivos. Los menores principales de orden 2 son positivos todos. Pero en el menor de orden 3, nuevamente me encuentro con un término negativo. Se hace nuevamente negativa la expresión y entonces vemos que en los impares se hace negativo, en los pares es positivo y entonces como tal es cuasi cóncava o definida negativa. Y entonces si usamos no los menores primarios sino los principales, vemos entonces el menor principal de este es 4 de orden 1 es menos 4,33. De orden 2 es este determinante que está calculado por aquí, menos, digo, 24,49 positivo. Y el de orden 3 es el determinante de toda la matriz y ese determinante tiene un valor negativo. Entonces los menores principales también están variando. Negativo, positivo, negativo. Y entonces podemos decir que es cóncava estrictamente o definida negativa. Y listo, entonces esos son los criterios de clasificación, cómo se usan. Y espero pues que el video les sirva. Si tienen alguna pregunta me comentan y estaré respondiéndoles por chat. Gracias.